Chicos, ¿qué tal? Les habla el profesor Daniel Salimene. En esta ocasión les vamos a impartir la clase de geometría de tercero de secundaria. Bien, antes de comenzar la clase, recordemos un mensaje muy importante que tenemos que tener muy claro, chicos, y por precaución para ustedes y tanto para su familia. Recuérdense que estamos en tiempo de pandemia y debemos de respetar las normas que se dan, ¿ok? Quédate en tu casa, observa los videos de cada uno de los profes, resuelve tus tareas o tus asignaciones que tengas por hacer, ayuda en tu casa y no olvides siempre la limpieza. Eso comienza por ti, por mí y es para todos, ¿ok? No salgas a la calle de no ser necesario, deja que lo hagan los adultos, que sean ellos los que se dirijan a hacer compras y a hacer las cosas que deban de resolver. Pero tú quédate en casa porque tú eres importante para nosotros, eres importante para mí, así como para tu familia. Cuídate, quédate en casa, lávate muy bien tus manos, aséate, mantente con tu jabón líquido para que te asees muy bien, tu jabón antibacterial, al igual que para tu familia, ¿bien? Cuídense mucho y espero volverlos a ver pronto. Así que bueno, vamos a darle inicio a esta clase que está bien interesante, ¿ok? Comencemos. Primero, el tema del día de hoy es el tema de ángulos, ¿bien? ¿A qué se define o a qué se le llama ángulo? Pues vamos a consultar, mira. Se define un ángulo como la unión de dos rayos que tienen un punto en común. Si observas muy bien la figura, observa la figura que tenemos acá, observamos que tenemos dos rayos, ¿bien? Que tienen un inicio, ¿bien? Y no tiene un fin. En este caso, primer rayo, el rayo OA, y tenemos el rayo OB. Para el rayo OA y para el rayo OB existe un punto común. Ese punto en común o intersección es lo que los va a los dos permitir unirlos, ¿ok? La abertura que se observa acá, esta abertura, es a la que definimos como un ángulo. A ese ángulo le podemos colocar un cierto nombre, ¿sí? Ese ángulo se puede llamar alfa, se puede llamar beta, tita o cualquier nombre que quieras colocarle, ¿bien? En este caso lo estamos llamando alfa. Pero ¿cómo se lee? Se debe de leer de la siguiente manera. Geométricamente se va a leer como ángulo AOB. Ángulo AOB. O en su defecto el nombre de la variable o de la letra que le hayas colocado. En este caso, o normalmente se usan letras del alfabeto griego. En este caso, como vuelvo a repetir, alfa. ¿Quién lo define? Lo definen los dos rayos OA y el rayo OB. Mediante la unión de un vértice, que es el punto en común. Ese vértice se denomina O. ¿Bien? ¿Qué debemos de recordar? ¿Qué debemos de tener siempre como importancia? Fíjate, siempre debemos recordar que cuando tenemos un ángulo, ¿sí?, definido por dos rayos, el rayo OA y el rayo OB, se llamará rayo bisectriz a aquel rayo que divide al ángulo en dos partes iguales, definiendo dos porciones del ángulo que tienen la misma medida. Eso quiere decir entonces que si yo tengo el ángulo AOB y yo trazo un rayo que va desde O hasta C, ese rayo bisectriz va a dividir al ángulo AOB en dos partes iguales. Y fíjate, este rayo mide alfa, este ángulo mide alfa y este ángulo también va a medir alfa, ¿ok? Eso vamos a mantenerlo muy en claro porque en alguna de las aplicaciones para los ejercicios que se van a resolver lo vamos a utilizar, ¿ok? Ahora, fíjate, la clasificación, bastante importante. ¿Cómo se clasifica un ángulo? Un ángulo se va a clasificar según su medida y se va a clasificar según su posición relativa. Ahora, vamos a comenzar con la clasificación según su medida. ¿Cómo se clasifican? Pues se van a clasificar en 1, 2, 3 y 4, que son los más importantes. 1. Agudo. ¿A qué se define como ángulo agudo? El ángulo agudo es aquel ángulo que tiene una medida que es mayor a 0 grados, pero que es menor a 90 grados, ¿ok? No mide 0 grados jamás, ni tampoco mide 90, ¿ok? Está entre valores que oscilan entre 0 grados y 90 grados, ¿ok? En este caso, acá se define un ángulo agudo alfa, que como lo tenemos acá, lo definimos entre 0 grados y 90 grados. ¿Bien? Segundo, ángulo recto. El ángulo recto es aquel ángulo que se forma con dos rayos que son netamente perpendiculares entre sí.
Eso quiere decir que al ser perpendiculares van a formar una medida exclusivamente de 90 grados. A eso es a lo que se define como ángulo recto. ¿Bien? Ahora, ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo que tiene una medida de 180 grados exclusivamente. Ese rayo, en este caso, es un rayo de forma lineal y el ángulo va desde el rayo hasta el mismo rayo, ubicándose en una medida de 180 grados. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel ángulo, bien, que se define mediante dos rayos, pero cuya medida oscila o varía entre 90 grados y 180 grados. Pero, importante, no mide jamás 90 grados ni 180 grados. Valores desde bien, o mayores a 90 y menores a 180 grados. ¿Ok? Aquí está cada una de las definiciones. Ahora, según su posición relativa los podemos tener como 1. Adyacentes. ¿Qué son dos ángulos adyacentes? Dos ángulos son adyacentes siempre que tengan un lado común, ¿bien? Y esté uno seguido del otro, ¿ok? Fíjate, el ángulo AOC, tiene un lado común que es el rayo OB. Y si te das cuenta, el ángulo alfa está a continuación del ángulo beta. Uno continuo al otro. Consecutivos. Se define como ángulo consecutivo aquellos ángulos, o en este caso, a tres o más ángulos que estén uno al lado del otro. Consecutivo siempre. Recuerda la palabra consecutivo. Uno al lado del otro. O uno seguido del otro. Fíjate acá, consecutivos, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo tita. Y dos de ellos comparten un lado común. Dos de ellos comparten un lado común. Entonces es muy importante conocer estos conceptos, ya que para alguno de los ejercicios a desarrollar necesitaremos de esta teoría. Y también tenemos entonces los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué son dos ángulos opuestos por el vértice? Los ángulos van a ser opuestos por el vértice siempre que al tener dos rectas que sean secantes, bien, fíjate que uno de los ángulos está al frente del otro. Mira cómo se comunican. Uno al frente del otro. Alfa, si defino acá este ángulo como alfa, lo que tiene al frente también es alfa. Si yo defino a este ángulo como beta, el ángulo que está al frente también será beta. ¿Bien? Entonces, recuerda las conceptualizaciones, muy importante la parte teórica. Y por último, complementarios y suplementarios. Se define ángulos complementarios, aquel par de ángulos cuya suma sea igual a 90 grados. ¿Bien? Entonces podríamos decir que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Qué sabemos? Que el complemento del ángulo alfa es igual a beta y que el complemento del ángulo beta va a ser igual al ángulo alfa. ¿Bien? Y ya por último tenemos lo que son los ángulos suplementarios. Se define como ángulos suplementarios aquellos ángulos o aquel par de ángulos cuya suma es igual a 180 grados. Bien, definiéndose entonces que alfa más beta es igual a 180 grados y por conceptualización el suplemento del ángulo alfa va a ser el ángulo beta y el suplemento del ángulo beta va a ser el ángulo alfa necesariamente. Que quede muy claro toda esta conceptualización o toda esta parte teórica, bien, la cual debes de copiar en tu cuaderno, bien, tal cual como se puede observar acá, bien, todas estas definiciones que aparecen aquí deben de estar copiadas en el cuaderno para proseguir luego con la actividad complementaria que se va a dejar en la plataforma del colegio, bien, entonces, muy pendientes con ello. Ya en el próximo instante vamos a estar resolviendo los ejercicios para complementar y para que tengamos una parte de complemento a la actividad que se va a dejar. Bien, entonces estamos muy pendientes. Esto va al cuaderno, no te olvides. Bien, gracias.
Ok chicos, para continuar bien con la clase del día de hoy, vamos a seguir con los ejercicios que vamos a desarrollar para que tú luego en tu hogar puedas realizar la actividad que se va a dejar en la plataforma, bien, y te puedas guiar de los ejercicios que acá se van a realizar. Presta mucha atención, ok, presta mucha atención para que puedas poder realizar bien cada uno de los ejercicios que se te presentan en la actividad. Vamos a continuar. Ejercicio número 1. Bien, fíjate lo siguiente. 1, te dice, calcula beta como ángulo si el suplemento del complemento de beta es igual a 180 grados. Entonces vamos por aplicando el desarrollo teórico. Bien, si aplicamos el desarrollo teórico, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que el suplemento de un ángulo se obtiene cuando tú a 180 grados le restas dicho ángulo. Pero ese ángulo va a ser este de acá, el complemento de beta. ¿Bien? Ahora, el complemento de un ángulo es cuando tú a 90 grados le restas ese ángulo. Entonces, a 90 grados le restas dicho ángulo. Y todo eso va a ser igual a ¿quién? A 170 grados. Entonces, vamos a realizar acá lo importante. Fíjate, tenemos un paréntesis que tiene un símbolo o un signo menos por la parte del frente, para lo cual debemos desarrollar por propiedad distributiva. Entonces decimos menos por más menos y menos por menos más. Nos quedaría, fíjate, 180 grados, menos por más menos, 90, menos por menos más, igual 170 grados. Ahora, resolvemos lo siguiente, fíjate, 180 menos 90, 90 grados, más beta igual 170 grados. Ahora, observa lo siguiente, observa que este 90 grados está sumando, entonces pasa hacia el otro miembro de la igualdad restar, 170 grados menos 90, para lo cual obtenemos un resultado igual a 80 grados. Bien, siendo el ángulo beta, entonces, siendo el ángulo beta 80 grados. Vamos con el número 2, presta atención. Observa. Calcula alfa si el suplemento del suplemento del suplemento 70.452 veces el suplemento de un ángulo alfa es igual a 100 grados. Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Fíjate, si esa cantidad de veces que se repite el ángulo es par, entonces él se va a igualar a 180 menos alfa. Si por el contrario n, el número de veces que se repite el suplemento de ese ángulo es impar, entonces directamente va a ser igual a alfa. Entonces, observemos, 70.452 veces, 70.452, eso es un número par, ya que termina en cifra 2, ¿bien? Entonces, al ser par, escogemos esta opción de acá, que me dice que si n es par, entonces vamos a igualar a este caballero de aquí con este que está acá, decimos. Entonces, 180 grados menos alfa es igual a 100 grados. Observa, alfa está restando, pasa sumando, el 100 grados está sumando, pasa a restar, quedando entonces esto que tenemos aquí. Por lo tanto, entonces alfa es igual a 80 grados. Siguiente, me dice, calcula alfa si el complemento del complemento del complemento del complemento, así repitiéndose 54.973 veces, es igual a 56 grados. El mismo caso anterior. Observa, cuando tenemos el complemento de un ángulo, si la cantidad de veces que se repite ese ángulo es par, entonces va a ser igual a alfa. Y si la cantidad de veces que se repite el complemento de ese ángulo es de forma impar, entonces se va a igualar a 180 menos alfa. Observa, 54.973
termina en cifra 3, cifra impar. Eso quiere decir entonces que vamos a igualarlo a este caballero que está acá. 56 grados va a ser igual a 180 menos alfa. Lo ubicamos, fíjate. 180 menos alfa igual a 56 grados. Ese valor, fíjate cómo queda. El 56 está sumando, pasa a restar, y alfa está restando, pasa sumando. Te queda. En este caso, ¿cuánto sería 180 menos 56? Vamos a completar. Fíjate, si realizamos esa resta por acá, entonces decimos 180 y 56. Pedimos acá, quedaría 10 menos 6, 4. Él disminuye en 1, queda 7, 7 menos 5, 2. Y por lo tanto tendremos un ángulo de 124 grados. Bien, vamos a continuar al número 4. Para el número 4 podemos observar lo siguiente. Me piden en la figura que está acá, fíjate, dos rectas secantes con unos ciertos ángulos ubicados allí y me piden que calcule X. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Primero identificar. Vamos a identificar, en este caso, qué tipos de ángulos tenemos. Fíjate, vamos a relacionar variables. Acá tenemos ángulo θ y aquí también tenemos ángulo θ. Esto quiere decir que acá debe de haber alguna relación. Entonces, ¿qué relación hay? Vamos a observar, fíjate. Este ángulo de acá y este ángulo de aquí, mira, está uno frente al otro. Esto quiere decir que son ángulos opuestos por el vértice. Y si son ángulos opuestos por el vértice, son ángulos iguales. Entonces decimos, fíjate, vamos a decir 3θ es igual a 60 grados menos θ. Este ángulo θ está restando, pasará al otro miembro sumando. Para quedarnos 4θ igual a 60 grados. Por lo tanto, el 4 está multiplicando, pasa dividiendo, y 60 entre 4 va a ser igual a 15 grados, obteniendo un ángulo θ igual a 15 grados. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjate, acá observamos claramente, fíjate que cuando partimos de una línea y llegamos a la misma línea, acá se describe un ángulo de 180 grados. Entonces pudiéramos decir que 3x más 3θ, fíjate, 3x más 3θ, pero ¿cuánto vale θ? Θ vale 15 grados. Es igual a 180. 3 por 15 son 45. Ese 45 está sumando, pasará restando. $180 menos 45. Esto sería 125, ¿no? Vamos a verificar. 135, perdón. 135 grados. Y ahora este 3 se está multiplicando, pasa a dividir. Vamos a dividir entonces 135 entre 3. Tomamos el 13, 3 por 4, 12, 1, 5 acá, 5 por 3, 15, al 15, 0. Entonces tendremos que X tiene una medida de 45 grados. Ese va a ser el valor de X en ese ejercicio. Bien, sigamos. Prosigamos con el ejercicio 5. Me piden nuevamente que calcule X. Importante, siempre ver qué tipo de ángulos tenemos. Fíjate, partimos de una línea o de la recta que está acá y llegamos a la misma recta. Esto quiere decir que es un ángulo llano. O sea, aquí en esta media vuelta hay 180 grados. Entonces vamos a decir, fíjate, 3x más 7 grados más 83 grados es igual a 180 grados. Bien, vamos a sumar. Observa.
7 más 83 sería 90 grados. Ahora, el 90 grados está sumando, pasa a restar. 180 menos 90 sería 90. Y este 3 que está delante de la X está multiplicando. Pasaría a dividir. 90 entre 3 tendríamos un resultado igual a 30 grados. Por lo tanto, X tiene un valor de, en este caso, 30 grados. Vamos con el siguiente. Observa. Me dice, calcula el menor de dos ángulos complementarios, sabiendo que el mayor es el cuádruple del menor. Ok, vamos a definir lo siguiente. Fíjate, si me dice calcula el menor ángulo de dos ángulos complementarios, entonces es importante que resaltemos que me están hablando de dos ángulos que son complementarios. Y si son ángulos complementarios, entonces debemos de tener muy en cuenta que su suma es igual a 90 grados. Vamos a definir lo siguiente. Me dice, el menor es el que voy a calcular, ¿bien? Sabiendo que el mayor es el cuádruple del menor. El menor ángulo lo defino como m minúscula. Eso se va a llamar X. Y el mayor ángulo es m mayúscula. Me dice que el mayor es el cuádruple. Cuádruple del menor. El cuádruple del menor. Ok, y como me dice que son adicionalmente dos ángulos complementarios, entonces ellos cumplen con la condición de que la suma de ellos dos, el mayor más el menor, sea igual a 90 grados. Acá sería 5x igual 90 grados. El 5 multiplica, pasa dividiendo. Y 90 entre 5 es igual a 18 grados. ¿Cuál es el ángulo que me piden? Me piden el menor. ¿Y el menor quién es? X. M minúscula es X, el menor ángulo. 18 grados. Este es el valor del menor ángulo. ¿Ok? Vamos al siguiente. Me dice, observa, calcula X. X es todo este ángulo. Si OP como rayo es bisectriz, es importante resaltar esto, del ángulo AOB. O sea, quiere decir que OP como bisectriz del ángulo AOB, lo que hace, recordando la teoría, es que va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Eso quiere decir que si OP es bisectriz de AOB y acá ya hay una medida de 27 grados, entonces quiere decir que esta parte, bien, es 27 grados. Por eso es que OP es bisectriz, bien, porque divide al ángulo AOB en dos partes iguales, ¿ok? Ahora, fíjate qué sencillo fue. ¿Por qué? Porque me piden calcular X, y X, míralo donde se encuentra, es consecutivo, bien, entonces me queda, por lo tanto, X como ángulo va a ser 50 grados más 27 grados. Y cuando sumamos estas dos cantidades, nos daría como resultado 77 grados. Bien, obsérvalo. 50 grados más 27 grados, para que obtengas un valor final de 77 grados. Y por último, ya para el ejercicio número 8, nos dice, calcula el complemento de un ángulo si dicho ángulo es igual al suplemento de 120 grados. Entonces, comencemos por lo siguiente. Me dicen, calcula el complemento, repito, de un ángulo si dicho ángulo es igual al suplemento de 120 grados. Entonces me dice, el ángulo es igual al suplemento de 120 grados. ¿Cómo se obtiene el suplemento de un ángulo? Pues a 180 grados le voy a restar
el ángulo de 120. Para que nos quede un ángulo alfa de 60 grados. Bien, ahora me dice, calcula el complemento de ese ángulo. El complemento de este ángulo alfa de 60 grados. ¿Cómo se calcula el complemento de un ángulo? Recuerda que el complemento es cuando yo a 90 grados le resto el ángulo que me están dando. Para que me quede finalmente 30 grados como resultado. Ese entonces sería el complemento de dicho ángulo que me estaban pidiendo. Entonces, chicos, espero que hayan prestado mucha atención a toda esta clase, bien. Todo esto te va a servir para que puedas desarrollar luego la actividad o los ejercicios adicionales que te quedan para que los realices, ¿sí? Y no olvides mantener la práctica, ya que cuando volvamos a clase vamos a reanudar y vamos a poder resolver todos y cada uno de los ejercicios que se encuentran en el boletín, en el libro, y esto te va a permitir de una cierta manera en tu casa poder agilizar los procesos de aprendizaje y que puedas tener en tu casa una sesión de aprendizaje más individual, ¿sí? Por eso préstale mucha atención, no olvides copiar en el cuaderno la parte teórica y acá te dejo cada uno de los ejercicios para que puedas ver el desarrollo y para que puedas realizar la actividad que se va a dejar por la plataforma. Entonces, espero que les haya gustado mucho, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Chao.